La revelación es el contenido escritural en donde Dios se revela. La inspiración es el método que Dios usó para que se pudiera llegar a redactar ese contenido escritural. Y cuando hablamos de iluminación, que es un tema que va a abordar Ale Carrizo en el próximo, no lo vamos a ver hoy, es dar sentido, interpretar correctamente lo redactado. Entonces, con estos conceptos claros, podemos abordar un poco más la definición de lo que es revelación. Es la comunicación que Dios hace al hombre de su mensaje. Ahora, esto está bien, sin embargo, no hay una sola manera en la que Dios se revela a los hombres. Hay varias maneras. Particularmente vamos a ver las dos grandes clasificaciones en las que se divide la manera en la que Dios se revela a la humanidad. Tenemos la general y la especial, natural y sobrenatural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una revelación natural? Bueno, hablamos de las montañas, los valles. ¿No han visto hermosos paisajes en internet o han viajado, han tenido la oportunidad de viajar y ver hermosos paisajes? Ver esos panoramas y decir, esto parece que está pulido por la mano de un gran creador, alguien que sabe de belleza. Dios ha permitido que todos podamos ver. Una de las características de la revelación general es que todos pueden apreciarla. Nadie tiene excusa, nadie no ha visto la montaña o nadie ha podido apreciar quizás por una descripción, si es que no puede verlo, la belleza de los mares, de los ríos, de los océanos, de los grandes paisajes que nos ha dado el Señor. Es para todos, nunca cesa, porque están ahí siempre, podemos apreciarlos y también es una manera en la que las personas no van a tener excusa. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La belleza que Dios ha dado en la creación, pero no solo en la creación, en vos mismo, en la humanidad misma. Las personas tenemos moralidad, nos importa el bien y el mal. A los animales no es así, los animales actúan por instinto, no actúan por bien o por mal. Esto es un espejo de que Dios nos ha dado esa moralidad. En la historia podemos ver ejemplos de cómo Dios obra a través de ella. ¿Cómo podemos saberlo? Acompáñenme a Daniel 2:21. Si alguien no tiene Biblia, le voy a pedir por favor a alguien que tenga Biblia que se ponga al lado de esa persona. No sé si alguien que acá no tenga, alguien cerca y no tiene Biblia, porque como estamos en otra computadora no vamos a poder proyectar los versículos, a menos de los que yo haya puesto, y este no lo puse, así que si pueden acompañarme. Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios está obrando constantemente en la historia de la humanidad. Y esto también es un fuerte llamamiento al cristiano de tener mucho cuidado de cómo hablamos de las autoridades. Porque en última instancia no estamos hablando mal de una persona, sino que estamos hablando de la mano del Señor obrando a través de ella. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A ver la belleza de los cielos, del universo mismo, que se mantiene. Muchas gracias. Podemos saber que hay un Dios detrás de eso. Ahora, sin embargo, tenemos un problema. La revelación natural es insuficiente para salvarte. La revelación natural te muestra la majestuosidad de Dios, pero no te permite conocer su personalidad, su amor y su plan para tu vida. Vos no podés sentarte a mirar una montaña y entender el propósito que Dios tiene para vos. Necesitas una revelación más. Una revelación que está contenida en la palabra de Dios y es la revelación especial. Una definición sencilla para la revelación especial es: todo lo que no es la Biblia y Cristo es revelación general. Si le sirve esa definición como para tenerlo de una manera más sencilla. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Dios nos ha revelado en su palabra su mensaje, su personalidad y su propósito para nuestras vidas. Pero no ha estado obligado a revelarnos todo. Hay secretos, tal como dice este pasaje, que Dios se ha revelado para sí. Pero esto no es ninguna novedad si vos sos un cristiano hace tiempo. Porque vos quizás hay muchas dudas que tenés respecto a por qué Dios permite ciertas cosas. Sin embargo, Dios dice que debes ser paciente, confiar en su voluntad, confiar en que Él se ha revelado y en que Él está en control de las circunstancias. Nuestra principal revelación en el cristianismo es Cristo, nuestra revelación fundamental, el pilar de nuestra fe, sin lo cual nuestra fe es vana en absoluto, es Cristo. Como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué el cristiano tiene que estudiar la Biblia? Porque nuestra mayor revelación es Cristo. Y el libro que habla con especial ahínco y con verdad revelada de Cristo es la Biblia. Por eso el cristiano debe dedicar un fuerte esfuerzo, debe intentar discernir en la palabra cuál es la voluntad de Él y cómo entender el mundo a través de ella. Por lo cual tenemos una revelación natural que, como dijimos, son las montañas, los valles, el universo en sí, pero es insuficiente para salvarnos. Por eso Dios dio la manifestación de la revelación especial, que es una manifestación particular en un momento particular a personas particulares. Pasemos a otra cosa, la inspiración. ¿Se acuerdan a dónde iba la inspiración? Si quieren volvemos para atrás. Entonces, revelación, contenido escritural. Inspiración, método para redactar esa revelación del contenido escritural. Ahora, hace tiempo en el cristianismo bastaba con decir yo creo que la Biblia es verdad y ya bastaba para entender que vos tomabas esa palabra como fehaciente, como fiable. Hoy día eso no alcanza. ¿Por qué? Han surgido diversidad de opiniones, no sé si van a llegar a verlo, si quieren yo se las leo para los que están muy atrás. Acá tenemos un grupo de personas, como te pueden llegar a hablar a vos, un grupo de personas sobre cómo está escrita la Biblia. Tenemos, a ver si se ve, tenemos a uno acá que dice que solo los conceptos son inspirados en la Biblia, el resto puede estar mal. Tenemos a otro acá que dice que la Biblia apunta a Cristo perfectamente, pero puede equivocarse en partes de su contenido. Esta la he escuchado muchísimo en redes sociales, esta que se llama inspiración parcial es muy común. Este que dice que los autores eran inspirados por el Espíritu Santo, como los creyentes pueden estarlo hoy día. Acá hay otro que dice la inspiración de los autores era semejante a la de los genios intelectuales y grandes escritores. Y por último, uno dice Dios dictaba las palabras a los escritores. ¿Alguna de estas definiciones le parece que es la auténtica? ¿Alguna de estas definiciones le parece que es la verdadera? Absolutamente están todas erradas, todas influidas por razonamiento humano, todas influenciadas por un entendimiento que no es el que las Escrituras nos revelan. Por eso, antes de entrar, y yo prefiero no ponerme a definir cada uno de los errores, prefiero definir cuál es la correcta definición de iluminación. Y para eso vamos a ir a la palabra. Segunda de Pedro 1:21. Este versículo y el siguiente son muy importantes. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este solo versículo ya echa por suelo cualquier explicación de la inspiración que conlleve razonamiento humano, que nosotros estamos inspirados como los escritores o que los autores de la Biblia estaban inspirados como los escritores, como los grandes autores de la literatura, sino que acá echa por suelo cualquier tipo de interpretación similar, porque dice que nunca fue por voluntad humana. Ahora, fíjense las dos palabras que están resaltadas ahí. Traída, inspirada. Esas dos palabras son la misma. Y esa palabra es muy importante que la veamos con más detalle. Esa palabra es fero. Fero, en griego, el griego koiné, en el que está escrito el Nuevo Testamento, significa llevar, movilizar, transportar, llevar una carga.
el Espíritu Santo llevando una carga. Y esto se esclarece aún más cuando vemos que esa misma palabra se usa en otra parte de la Biblia que vamos a ir a buscar en el libro de Hechos, Hechos capítulo 27. Si vamos a Hechos 27, versículos 15 y 17, leo el versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esta etapa es el naufragio de Pablo, en la que estaban a punto de ir por la isla de Creta y sin embargo sufren una tempestad que los lleva y tumba este barco. Fíjense la expresión, nos abandonamos, nos dejamos llevar. El verbo de esas palabras es fero. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Esas expresiones, nos abandonamos, nos dejamos llevar, quedamos a la deriva, es el mismo verbo que usó Pedro, fero. Este verbo es importante porque nos da a entender que los autores de la Biblia, a la vez que ellos escribían con sus propias manos, con su propia personalidad, con su propio estilo, había un viento como el del naufragio que los impulsaba, los llevaba a escribir la revelación que Dios quería para la humanidad. Ellos evidentemente estaban presentes en la escritura porque eran su mano la que escribía, pero era Dios el que decidía qué palabras iban a ir. Él sabía a qué escritores elegir y él sabía qué palabras iban a usar para que su revelación, su propósito, fuera el que quedara escrito en la Biblia. Luego tenemos el otro versículo medular a la cuestión de la inspiración, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra inspirada es una palabra compuesta. Theopneustos, soplado por Dios. Si volvemos al versículo, significa que toda la escritura fue soplada por Dios. Él mismo, con su boca, dio la creación de la palabra. Esta palabra es muy importante porque nos remite al Génesis, a cuando Dios sopló y le dio vida a Adán. Dio vida a la creación con su soplo. Ese mismo soplo, por el que vos estás vivo, por el que se inició la creación, es el mismo soplo que vive en las Escrituras, impulsando a los autores. Reuniendo esas dos partes importantes de la Biblia para entender la inspiración, podemos llegar a una definición correcta de la Biblia, de la inspiración en la Biblia. Es la supervisión de Dios sobre los autores humanos, de modo que estos, usando sus propias personalidades y estilos, compusieron y registraron sin error en los manuscritos originales la revelación de Dios al hombre. Y yo me pregunto, en la Biblia, ¿todos se escribieron igual? ¿Es semejante en alguna manera la escritura de Lucas, por ejemplo, en los Hechos, a la escritura de los Proverbios de Salomón? No hay ninguna diferencia de estilo, no hay ninguna semejanza de estilo, son absolutamente distintos. ¿Por qué? Porque Dios se valió de diversos autores, diversas variedades, pero el producto final es el que Dios deseaba poner como escritura revelada para su pueblo. Ya fuera que hablemos de escrituras recopiladas, por ejemplo, Hechos es un libro recopilado, producto del estudio de Lucas. Sin embargo, sabemos y creemos que el Espíritu Santo estuvo guiando todo el proceso de investigación y de escritura de Lucas que llevó a la escritura de su Evangelio y del libro de Hechos. Por lo tanto, es el mismo Dios el que habla a través de él. Inclusive, también en los libros proféticos es Dios el que habla y en los históricos, como por ejemplo el libro de Samuel. Ahora, tenemos que pasar a ver algunas partes de la inspiración. Tenemos que definir en palabras más simples, por si alguien nos pregunta, porque esta definición quizás no se la vayan a acordar de memoria. Quizás yo tampoco me la vaya a acordar de memoria.
Sin embargo, nosotros creemos que la inspiración tiene tres partes fundamentales. Antes de dar esas tres palabritas, entendamos de dónde salen esas tres palabritas que definen la inspiración para nosotros los cristianos. Decimos que la Biblia es verbalmente Dios. Vamos a buscar en la Biblia Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esa palabra que Cristo le llama jota es la yod. Es una letra del alfabeto hebreo, que es una letra que mide unos milímetros, es chiquitita. Para que se hagan la idea, es similar al apóstrofe que nosotros usamos en español, pero más chiquito. Cristo dice, yo no paso por alto esa apóstrofe. Si vos la quitaste la palabra de Dios. Ni una de esas letras va a pasar por alto. Cristo creía y sabía que la Escritura era revelada. No dudaba en ningún momento de eso. Podemos ir también al libro de Gálatas 3:16. Ahora bien, es Pablo, el apóstol, el que estaba hablando, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Por qué es importante este pasaje? Pablo está haciendo una inferencia en la enseñanza doctrinal basado en un singular y un plural. Pablo dice, Dios no dijo que hay muchas simientes. Él dijo que hay una simiente, la de Cristo. Fíjense cómo Pablo se aferraba a creer y él sabía que la Escritura ha sido preservada por Dios. Porque nosotros sabemos que Dios existe no solo por la revelación natural, la historia, la humanidad, sino que también sabemos por la revelación especial y sabemos que Dios está en la preservación de las Escrituras, así como está presente en la preservación del universo. Porque la Biblia dice en Hebreos que el universo se sustenta, en Colosenses, que el universo se sustenta en Cristo. Si el universo aún existe, porque Cristo aún así lo ha deseado, el Señor aún así lo desea. Entonces, y otro detallito, porque hay mucho debate respecto a esto, que no tenemos los manuscritos originales que los escribieron. Cristo tampoco tenía los manuscritos originales de la mano y puño de Jeremías. Sin embargo, Cristo sabía, siendo Dios, que esos escritos habían sido cuidados a lo largo del tiempo. No me quiero meter mucho en este tema porque es más tema de Ale Carrizo cuando hable de la iluminación y cuando hable del canon de las Escrituras, pero la Biblia ha sido preservada, así como fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando lleguemos a ese estudio más profundo van a notar cómo Dios utilizó a masoretas o a grandes estudiosos para preservar la fidelidad de su palabra. Vamos a que es totalmente Dios. 2 Timoteo 3:16, que lo tenemos unos pasajes más acá, unas diapositivas más atrás. ¿Qué parte de la Escritura? ¿Parcialmente la Escritura? ¿Más o menos la Escritura? Toda. Pablo no duda y nosotros tampoco debemos dudar en que toda la Escritura es inspirada por Dios. Mucha gente dice el Dios del Antiguo Testamento es uno, el Dios del Nuevo Testamento es otro. En absoluto. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. No den lugar a que personas le digan que ustedes deben creer en otra cosa que no sea la Biblia, porque toda la Biblia fue inspirada por Dios para que nosotros crezcamos y seamos edificados en justicia. Luego tenemos, si no me equivoco, yo había dejado otro pasaje. Estoy volviendo. Perdón. Tenemos otros pasajes ahí, que es 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿De qué está hablando Pedro acá? Pedro está hablando de los escritos de Pablo y dice casi en todas sus epístolas, las de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, hay algunas difíciles de entender. Eso es cierto, nosotros lo podemos saber, a veces es complicado entender a Pablo.
las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Pedro, el apóstol, que estuvo con el Señor Jesús, pone al mismo nivel los escritos paulinos que la revelación del Antiguo Testamento. Y eso es mucho decir, porque el que lo está diciendo no es cualquiera, es un judío como Pedro, que los que saben la historia de Pedro y han estudiado más la biografía de Pedro, era un judío muy arraigado. Él jamás pondría a la altura de la inspiración de los libros del Antiguo Testamento a cualquier escritura, pero él sabía, a pesar de sus diferencias personales con Pablo, de que lo que escribía Pablo era inspirado, era de Dios, era el Espíritu Santo, que lo inspiraba a él, también lo inspiraba a escribir a Pablo. Y tenemos que es infaliblemente Dios. ¿A qué nos referimos con infaliblemente Dios? Si ustedes van a la bibliografía, van a los libros, les van a decir que infalible es un término distinto al que vamos a ver después. Pero cuando yo digo infalible, me refiero a esto. La palabra de Dios jamás te induce a error, ni en conducta, ni en temperamento, ni en propósito. Nunca induce al error. Podemos ir a Romanos 3:4. De ninguna manera, dice Pablo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios es veraz, Dios tiene la verdad y Dios es la verdad. Ahí nuevamente puse 2 Timoteo 3:16, que ya lo vimos un par de veces, no hace falta volver a verlo. Sin embargo, sí quiero que vayamos a Juan 17:3. Se los leo. Les doy un ratito para que lo busquen y se los leo. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si Dios es veraz, como leímos en Romanos 3:4, Cristo mismo dice, vos sos el Dios verdadero, como dice Juan 17:3. Lo que Dios inspiró, ¿es verdad o es mentira? Si Él es verdad, si Él es veraz, si Él es fiel, su escritura es veraz, es verdad y es fiel. No debemos dudar sobre esto. Ahora, yo quiero recalcar algunas cuestiones que he podido llegar a escuchar de gente que ha pasado acá al frente en algún momento, que me han hablado sobre la Escritura y me han dado interpretaciones que no han sido para edificación, porque no han ido acorde a las Escrituras que vemos. Gente que hoy quizás ya no está en la iglesia, pero que un día ocupó el lugar porque Dios los llamó. Pero ahora quizás andan por otro viento y camino de doctrina por no entender lo que estamos viendo hoy. Uno de esos puntos es, que he escuchado, que es decir que el Génesis es un libro poético. Es un libro casi rozando lo mitológico, un libro simbólico, que no hay que tomarlo de manera literal. Ahora, yo pregunto, ¿Cristo tomaba el Génesis como un libro simbólico, poético? Cuando Cristo tiene que hablar de Adán, cuando tiene que hacer referencia a Dios hablando de Adán y a Eva, Él lo nombra como un hecho histórico. No podemos tomar a Adán como un libro poético literario. ¿Cuál es el argumento principal que podemos poner? Un argumento que se llama la teología de la semilla. Cristo, Dios, hablando en el huerto, después de que cometieran el pecado de Adán y Eva, en el Génesis, pensé que tenía la cita a mano, no la tengo, les dice que va a haber una simiente, el famoso Génesis 3:15, y esa simiente es la semilla que Dios prometió a Adán y a Eva. Si vos decís que Adán es un personaje poético, obligadamente tenés que negar a su descendencia. Si vos decís que Adán es un personaje simbólico, negás a Caín y Abel, negás a Noé, llegás y negás a Abraham, y negás a David, ¿y a quién terminas negando? A Jesucristo. Leamos Juan 8:58.
Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Al negar a Adán, negaste su genealogía, porque Génesis dice, estas son las generaciones de Adán. ¿Cómo la Biblia va a dar las generaciones de un personaje poético? Eso no es posible. Y cuando vos negaste a Adán, negaste su descendencia, negaste a Abraham, ¿y cómo tomaba Cristo a Abraham en Juan 8:58? Antes que Abraham fuese, yo soy. Un personaje histórico que existió, estuvo en la tierra, como vos y como yo. Mucho cuidado con las implicaciones de lo que hacemos cuando no interpretamos correctamente la Escritura. ¿Es cierto que hay géneros literarios en la Biblia? Por supuesto que sí. Pero Dios y Cristo no se toman el Génesis de una manera literaria, de una manera poética o de una manera simbólica. Otra cuestión que muy curiosamente viene siendo un problema y apareció el domingo. Alguien, no importa quién, esto no importa la persona en sí, sino que importa el error que puede surgir. Alguien dijo que el infierno no existía. Y esto es una creencia que para mi sorpresa está creciendo mucho en redes, en internet, en pastores, en predicadores, quizás para un poco, digamos, endulcorar el evangelio, para endulzarlo, para hacerlo más apetecible a las masas, ignorar el tema del infierno. Sin embargo, vayamos a Marcos, capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego donde no puede ser apagado. Luego, en Marcos 9:48, unos versículos más adelante, dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cristo no estaba hablando del infierno como algo que no existiera. Cristo estaba hablando de algo real. Y otra cosa, y el argumento fundamental que podemos tener bíblicamente para saber que el infierno existe, es Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice, es Cristo hablando, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cristo te está dando una advertencia. Mucho cuidado con el infierno. ¿Cristo daría una advertencia respecto a algo que no existe? El Señor, Dios encarnado, ¿daría una advertencia sobre algo que no es real? Si una persona te pone en duda el infierno, pregúntale o pregúntate en tu interior y tenelo bien presente. ¿Esta persona sabe más que Cristo? ¿Tiene más revelación que Cristo? ¿Se cree más inteligente que Cristo? Como para saber más que Él y decir que no existe el infierno cuando el mismo Dios encarnado dijo, cuídense del infierno, porque es castigo eterno. El infierno es real y es el otro destino aparte del cielo. Solo hay dos destinos, decía Spurgeon, que es el hombre diciéndole a Dios, hágase tu voluntad en salvación, o Dios diciéndole al hombre, hágase tu voluntad por rechazar creer en Cristo e ir al infierno. El infierno va a estar poblado de gente que eligió voluntariamente estar ahí, negando la revelación, tanto general como especial, y rechazando a Cristo y no obedeciendo su palabra. La persona que te diga que el infierno no existe, no está logrando un grado más alto de inteligencia, sino que le está dando un paso más en su pensamiento al enemigo de sus almas, que casualmente se esfuerza para un poco endulzar esta cuestión del infierno y que un poco se calle para que la gente se distraiga y no se cuide de entrar ahí. Y por último, algo que también me he encontrado mucho y me parece que es apropiado decirlo ya que es el tema, gente diciendo que les habló Dios. Esto aparece muchísimo, le va a aparecer en videos, en reels, en TikToks, gente diciendo que Dios le ha hablado. Anoche me habló Dios, ayer me habló Dios y me dijo tal cosa.
Vamos a Apocalipsis 22, 18, 19. Es prácticamente el final de la Escritura, el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La revelación concluyó. Se le ha dado un punto final. El hombre tiene que aferrarse a su palabra. Nadie puede ni añadir ni quitar, porque todas, como hemos leído en Mateo 5:18, se va a cumplir desde el mínimo acento hasta la mínima letra. ¿Ustedes quieren hablar con Dios? ¿Quieren hablar con el Señor? ¿Saben qué deben hacer? Leer la Biblia en voz alta. Eso es Dios hablando. No que venga alguien y te diga que recibió inspiración. No alguien que venga y te diga que Dios le habló en una noche. Dios le habla al creyente, por supuesto que sí, a través de su palabra, a través de su revelación y a través del cuidado que le ha dado a lo largo de la historia. Entonces, ahora sí, la Biblia es, acompáñenme, verbalmente Dios, la Biblia es, y la Biblia es, en resumen, si te preguntan cuál es la inspiración bíblica, vos tenés que decir que es la verbal, plenaria e inerrante. Inerrante va de la mano con infalible. Esto es importante, y recalcarlo muy bien, Lilia, ahí recalcándome, que yo les dije que si ustedes hacen un estudio de la bibliografía va a decir, no, infalible e inerrante son dos cosas distintas. Porque inerrante hace referencia a que la Biblia no erra, no se equivoca, e infalible significa que no te induce a error. Yo he tomado la decisión en este estudio más conceptual, si ustedes quieren profundizar van a ver esa diferencia, pero entender infalible e inerrante como lo mismo, que a fin de cuentas es que la Biblia no te induce a error, no te induce a trastabillar. Siempre tiene la verdad y siempre es lo mejor para el creyente. ¿Quedó? No sé si. Entonces, luego, yo me imagino, después de haber escuchado a varios predicadores que se han dedicado a predicar en situaciones a personas muy vulnerables, en situaciones de pobreza extrema, y yo me acuerdo de uno de ellos que decía que iban a predicarle a los huérfanos en países como Honduras, Guatemala, países totalmente anegados en pobreza, flagelados. Y yo me imagino a uno de esos huérfanos, quizás mirando desde la ventana de su casa un paisaje desolado. Sus padres ya no están, quizás se han olvidado de él, lo han abandonado, no lo han querido. Mira por la ventana esperando unos padres que ya no van a llegar. ¿En qué clase de delincuente se va a convertir este joven? ¿Qué camino va a tomar en la vida? ¿Aparecerá en algún noticiero después de haber cometido algún crimen? ¿Cuál es el futuro que le espera? Sin embargo, yo sé que si ese joven toma la Biblia y lee el Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, el Señor me recibirá en sus brazos. Y díganme, hermanos, ¿no es como si el mismo Señor Jesús se lo hubiera dicho? No bajó un ángel, no hubo una tormenta en los cielos hablando, no se escuchó una voz que retumbó, pero estuvo la palabra del Señor. Y la palabra del Señor le habló a ese joven. Y le dijo que aunque sus padres se hayan olvidado de él, Dios no se ha olvidado de él. Cristo lo está acompañando en sus penurias. La Biblia es Dios en cada palabra. Y yo reflexiono, porque una de las cuestiones más difíciles cuando Dios te hace un llamado es reflexionar sobre ese llamado. ¿A qué te ha llamado el Señor? Y yo reflexiono sobre qué es el Maestro. Y me imagino, me remonto a una imagen de las épocas medievales, y había una persona llamada guardián nocturno. Esta persona, guardián nocturno, ¿saben cuál era su ocupación? ¿Cómo se ganaba la vida? Caminaba por las ciudades, gritando, haciendo bulla. ¿Por qué?
para que la gente no entrara en sueño profundo. Porque si el pueblo entraba en sueño profundo, si venían las bestias a atacar, si venían salteadores, si venían asesinos, si venían tropas de un país invasor, no iban a tener tiempo de escapar. Esos guardianes nocturnos se encargaban de mantener a la gente en vilo. No se duerman, porque puede venir el enemigo. El maestro es igual. Estamos en las calles diciéndole a las personas que la coja salte de alegría, que la mujer que llora limpie sus lágrimas, que el hombre cansado vaya al Señor, porque el Señor Dios ha encarnado, caminó sobre esta tierra, te llama por tu nombre, te dice que te ha creado una morada en los cielos y que te está esperando. Tu Dios te está buscando. Es lo que clamamos por las calles, para que la gente no se duerma en sus placeres, en sus distracciones. Y les clamamos que escuchen al Señor que los busca. Hoy el Señor te está buscando. Hoy el Señor te dice que quizás si sos creyente, ¿por qué tus rodillas están temblando? Camina firme. ¿No ha venido el Señor cuando las rocas querían saltar de alegría, exaltarlo al Señor? Cuando el mismo Señor dijo, si mis seguidores callaran estas piedras, gritarían por ellos, clamarían por ellos. Ese Señor hoy está vivo, su tumba está vacía. Llama a los creyentes a que se afirmen y a los que no creen a que se salven, porque el Señor no se deleita en la muerte del impío, sino que quiere que se arrepienta y proceda a salvación. Si el Señor aún no nos ha venido a buscar, quizás es porque alguno de ustedes aún no ha recibido al Señor en su corazón y el Señor quiere que vayas. Atendé al llamado del Señor. Escucha a este humilde guardián nocturno, porque hoy se te ha presentado la palabra y estas palabras van a resonar para tu eternidad en tu salvación o para tu eternidad en la perdición. El Señor se ha presentado, no en un libro cualquiera, en un libro inspirado por Él, y te exige, te demanda una decisión. Tenés que tomarla hoy a favor del Señor.